Estaba doblando la ropa cuando una mujer embarazada tocó mi timbre con los recibos de la tarjeta de crédito de mi marido en la mano. Dijo que le debía dinero. Sonreí y la invité a pasar. Llevaba una carpeta de Manila y un vestido de maternidad que costaba más que mi presupuesto mensual del supermercado. Sé que el vestido cuesta tanto porque encontré el recibo 4 días después en una pila de extractos de tarjetas de crédito de Michael. Los que no sabía que había solicitado, de las tarjetas que no sabía que yo conocía, cargados a una dirección que reconocí porque era la dirección del apartamento que él había estado pagando desde marzo. Pero eso fue 4 días después. En ese momento, parada en mi puerta un domingo por la tarde de octubre, con una sábana ajustada a medio doblar aún en mis manos, todo lo que sabía era que una extraña embarazada estaba en mi porche, que tenía una carpeta, y que la expresión de su cara era la expresión específica de alguien a quien le han contado una historia tantas veces que ha dejado de cuestionar si es cierta. Me miró como la gente mira a los villanas. Tuve 3 segundos en los que realmente no sabía lo que estaba pasando. Luego dijo, «Tú controlas el dinero, así que estás pagando por su bebé». Y entonces supe. La miré durante un largo momento. Realmente la miré. De la forma en que había aprendido a mirar las cosas en el último año, con la particular fijeza que viene de sentarse junto a una persona moribunda y comprender que la mayoría de lo que tratamos como urgente no lo es. Y me aparté de la puerta. «Pasa», dije. Había estado esperando 6 semanas a que alguien cometiera este error. Estaba tan contenta de que hubiera venido un domingo. El temporizador del horno ya estaba puesto. Mi nombre es Catherine Mercer. Tengo 41 años y he pasado los últimos 7 años siendo, en todo sentido externo medible, una buena esposa. Quiero ser precisa con esa palabra. Buena, no feliz, no próspera. No construyendo la carrera que había pasado mis 30 años armando en Hardwell Communications, donde había sido, antes de irme para convertirme en la buena esposa de alguien, una estratega de marketing senior con una lista de clientes que incluía 3 empresas de Fortune 500 y una reputación de ser la persona a la que llamabas cuando una campaña necesitaba ser salvada. Buena esposa, en mi matrimonio con Michael Mercer, significaba algo específico. Significaba que dejé Hardwell en 2018 cuando a su madre, Eleanor, le diagnosticaron Parkinson de inicio temprano. Alguien necesitaba manejar su cuidado, coordinar sus citas, navegar el sistema de seguros que parecía diseñado específicamente para derrotar a las personas en crisis. Michael trabajaba. Yo me encargaba. Ese fue el acuerdo, dicho en voz alta una vez y luego asumido para siempre. Significaba que cuando la condición de Eleanor progresó más rápido de lo esperado, me mudé a su casa durante 8 meses, dormí en su habitación de invitados, aprendí el lenguaje de la neurología y los horarios de los cuidadores, y las interacciones de los medicamentos que nunca esperé necesitar. Significaba que cuando a mi propia madre, Ruth, le diagnosticaron cáncer de ovario 18 meses después, como si el universo hubiera decidido ponerme a prueba consecutivamente, en lugar de concederme un tiempo de recuperación. Repetí todo el proceso: sillas de hospital, formularios de seguro, la educación específica y el dolor que solo proviene de ver a alguien a quien amas convertirse en una versión cada vez más pequeña de sí mismo. Mi madre murió en septiembre del año pasado, hace 14 meses. Michael estuvo en su funeral. Me tomó de la mano junto a la tumba. Hizo los comentarios apropiados sobre la pérdida, la fuerza y la familia. Había estado con Jessica desde marzo, 8 meses. Las cuentas no son sutiles. Comenzó la aventura 2 meses después del diagnóstico de cáncer de mi madre, en el momento en que estaba más agotada, más completamente enfocada en la supervivencia de otra persona, y por lo tanto menos enfocada en sus necesidades, que es aparentemente cuando la necesidad de que te digan que eres maravillosa por una joven de 23 años se vuelve más aguda. Nada de esto lo sabía en ese momento. Lo descubrí gradualmente de la manera específica y fragmentada de alguien que empieza a notar pequeñas cosas y sigue cada hilo con cuidado antes de tirar. Comenzó 6 semanas antes de que Jessica apareciera en mi porche en septiembre, cuando encontré un recibo en el bolsillo de la tintorería de Michael, Dinner, Popus on the River, que es el tipo de restaurante donde las mesas tienen manteles blancos, y la carta de vinos es de 8 páginas, $347, incluida la propina. Un martes por la noche, él me dijo que estaba en una cena de clientes en Baltimore. El recibo era de Columbus. Vivimos en Columbus. Lo puse en el mostrador de la cocina. Lo miré durante mucho tiempo. Sentí que se me contraía el pecho de una manera complicada. No precisamente dolor, no precisamente rabia, más bien como la sensación específica de una creencia fundamental que empieza a ceder bajo presión. Me dije que probablemente no era nada, que había estado en Columbus en lugar de Baltimore, y se había olvidado de mencionarlo, que había una explicación razonable para un recibo de restaurante de $347 un martes por la noche, en una ciudad donde supuestamente él estaba en otro lugar. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en el cajón de mi escritorio, donde guardo cosas que no estoy lista para tirar, pero no estoy segura de qué hacer con ellas.
Entonces empecé a prestar atención, no dramáticamente, no con investigadores privados o confrontaciones dramáticas. Presté atención de la manera en que había aprendido a prestar atención durante 2 años de cuidado, metódicamente, sin ego, catalogando lo que veía sin decidir inmediatamente lo que significaba. Lo que vi fue esto: el teléfono de Michael, que había pasado 11 años sobre diversas superficies de nuestro hogar de la forma fácil y sin secretos de alguien que no tiene nada que ocultar, se había trasladado a su bolsillo, siempre en su bolsillo, llevado al baño, cargado en su oficina con la puerta cerrada. Michael, que nunca se había interesado especialmente en nuestras finanzas más allá de los grandes rasgos, empezó a hacer preguntas casuales, conversacionales, deslizadas en intercambios ordinarios. ¿Cuál era el saldo de la cuenta del hogar? ¿Había hecho algo con los extractos de inversión? ¿Estaba la documentación del fideicomiso todavía con el mismo abogado? El horario de Michael, que nunca había controlado porque nunca había tenido razón para hacerlo, empezó a revelar inconsistencias cuando lo miraba directamente. No con frecuencia, no obviamente. Pero el martes de Baltimore no fue la única noche que no cuadró del todo al examinarla. No lo confronté. Quiero explicar por qué. Porque creo que es importante. Y porque la gente me ha preguntado desde entonces. Gente que se entera de la historia y no puede entender la paciencia de la misma. No lo confronté porque había pasado 2 años aprendiendo que no debes moverte hasta que sabes hacia dónde te diriges. Había visto a los médicos esperar la información correcta antes de tomar decisiones. Había aprendido que actuar con datos insuficientes cuesta más que esperar. Yo estaba esperando, y no estaba ociosa mientras esperaba. En la tercera semana de septiembre, llamé a una mujer llamada Diana Rowe. Diana es abogada de derecho de familia con 22 años de práctica en el condado de Franklin, Ohio. Me la había recomendado una amiga de cuyo divorcio había observado desde una cómoda distancia hace 4 años y a la que había envidiado en ese momento por lo limpiamente que se resolvió. Nunca esperé necesitar su número. Lo llamé un martes por la mañana mientras Michael estaba en el trabajo, sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café que no había tomado, y le conté a Diana lo que sabía y lo que sospechaba, y ella me dijo que dejara de usar la palabra sospechar y que empezara a usar la palabra documentar. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. No le digas nada, dijo. No cambies nada. No muevas dinero. No cierres cuentas. No le des ninguna señal de que algo ha cambiado. Ahora mismo necesitas información. Le pregunté sobre el fideicomiso. El fondo fiduciario de Michael, establecido por su abuelo, administrado por una empresa llamada Meridian Wealth Partners en Cincinnati, era un tema al que nunca había prestado especial atención, porque nunca había sido particularmente relevante para mi vida diaria. Los ingresos del fideicomiso eran sustanciales, cómodamente, pero Michael lo manejaba por separado de nuestras finanzas domésticas, que eran su herencia de sus padres, la casa, algunas inversiones, un colchón sólido pero no extravagante. Busca la documentación del fideicomiso, dijo Diana. Busca condiciones restringidas. Encontré la documentación en la oficina de Michael en un archivador al que tenía la llave porque me la había dado hacía años y nunca se le ocurrió quitármela. Leí 27 páginas de lenguaje legal durante 2 noches. El diccionario abierto a mi lado para los términos que no conocía hasta que encontré lo que Diana me había sugerido que buscara. Cláusula moral. Sección 14. Subsección C. El fideicomiso disolvía cualquier reclamo beneficiario en caso de adulterio documentado, hijos nacidos fuera del matrimonio o conducta considerada como un incumplimiento material de los valores declarados del otorgante. El abuelo Mercer había sido, según todos los informes, un tradicionalista. Fotografié la sección 14 con mi teléfono. Se la envié por correo electrónico a Diana. Me llamó de vuelta en la hora. Esto es significativo, dijo, con la cuidadosa subestimación de una abogada que estaba realmente emocionada, pero profesionalmente obligada a ser mesurada al respecto. ¿Estás lista para empezar a construir un expediente? Le dije que ya había empezado. Llevaba 6 semanas construyendo el expediente cuando sonó el timbre. Quiero describir a Jessica con exactitud porque creo que la exactitud importa, y porque he notado que la gente que escucha esta historia quiere calificarla simplemente como villana, como tonta, como rompehogares con uñas de diseño, y ella era más complicada que cualquiera de esas. Y lo que ella era principalmente era una mujer de 23 años, a la que le habían dado un mapa de una situación que no se parecía en nada al terreno real. Era joven, estaba embarazada de 8 meses, lo que significaba que su cuerpo estaba haciendo algo enorme, y su rostro, bajo la confianza practicada, llevaba la atención de ello. El vestido de maternidad era de un azul oscuro, ajustado, caro. Sus uñas eran rosas y perfectas. Tenía la postura de alguien a quien le habían dicho recientemente que estaba ganando. Entró en mi sala como si se hubiera ganado el derecho a estar allí. Dejó la carpeta de Manila sobre mi mesa de café.
extractos de tarjetas de crédito sobre el cristal impresos en papel que todavía olía ligeramente a tóner. Los miré sin tocarlos. El nombre de Michael en algunos, el mío en otros. Tarjetas conjuntas que yo había asumido que se usaban para comestibles y gasolina, y las fricciones ordinarias de una vida compartida. Cuidado prenatal, dijo, golpeando una uña pulcra contra la pila. Muebles para la guardería, visitas al médico, citas con especialistas, el depósito del apartamento. Me miró. Casi $30,000. $30,000 en tarjetas con mi nombre. Observó mi cara buscando la reacción que esperaba. Shock, quizás, o colapso. La implosión emocional de una mujer cuyo mundo está siendo desmantelado ante ella. Había venido preparada para esa versión de esta escena. Estudié los extractos. Mis manos estaban completamente quietas. Él no puede mantenernos, dijo, porque tú controlas hasta el último centavo. La miré entonces. ¿Y estás segura de que es suyo? Su cara se puso roja de una manera que sugería que la pregunta había aterrizado donde yo pretendía. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, dije en voz baja, porque estás en mi casa exigiendo mi dinero, y creo que la certeza es justa. Sacó de la carpeta y deslizó una prueba de paternidad sobre la mesa. La leí, la dejé. ¿Cuánto? Pregunté. 8 meses. Lo dijo con el orgullo particular de una mujer a la que le habían dicho que la duración significaba algo, que la longevidad elevaba aquello sobre lo que se había construido. 8 meses. Repasé el calendario en mi cabeza. Sentí que los cálculos aterrizaban en algún lugar debajo de mi esternón. Hace 8 meses, estaba en un hospital en Westerville, Ohio, viendo al oncólogo de mi madre explicar que el tratamiento no estaba funcionando tan bien como se esperaba. Hace 8 meses, estaba durmiendo en un sillón reclinable junto a la cama del hospital de mi madre, porque ella tenía miedo por la noche, y yo me negaba a dejar que tuviera miedo sola. Hace 8 meses, Michael me había abrazado en nuestra cocina y me dijo, «No sé cómo lo haces». Y yo había creído que lo decía con admiración. Él lo decía como un inconveniente. «Déjame adivinar», dije. Mi voz era firme. Dijo que yo controlo todo, que está atrapado, que necesita más tiempo, que se iría. Pero dijo, ella interrumpió, con la barbilla en alto, que lo maltratas económicamente. Me reí. Quiero ser específica. No fue una risa cruel, ni una risa de actuación. Fue la risa genuina, ligeramente impotente, de alguien que se encuentra con un absurdo tan completo que no hay otra respuesta posible. «Oh, cariño», dije. ¿Es eso lo que te dijo? Me puse de pie. Caminé hasta mi escritorio junto a la ventana. Ese donde guardo el cajón con las cosas que no estoy lista para tirar, pero sé exactamente qué hacer con ellas. Saqué una carpeta. Mi carpeta, armada durante 6 semanas de cuidadosa documentación, y puse nuestra declaración de impuestos conjunta más reciente encima de su pila. «Señala mis ingresos», le dije. Ella se inclinó. Sus ojos recorrieron la página. Su ceño se frunció. «Esto muestra que no ganaste nada». «Correcto, porque pasé 5 años como cuidadora, primero de su madre, luego de la mía. Abandoné mi carrera. No he cobrado un salario desde 2018. Dejé que eso se asimilara. La casa es herencia de Michael de sus padres. Las inversiones son suyas. El fondo fiduciario, que es la mayor parte de su patrimonio neto, proviene de su abuelo. El único dinero al que tengo acceso directo es la asignación doméstica que me transfiere cada mes». La palabra asignación la golpeó como algo físico. La vi aterrizar. Eso, su voz había descendido. La confianza se estaba recalibrando. Eso no fue lo que dijo. No. Lo que te dijo fue que yo soy la razón por la que no puede irse. Que yo controlo las finanzas. Que está atrapado. La miré directamente. Es una historia mucho mejor que la verdad, que es un hombre que quiere la comodidad de un matrimonio y la libertad de una relación con alguien que no conoce la imagen completa. Ella se encogió. «Hay algo más», le dije, que casi con seguridad no mencionó. Levanté la página que había fotocopiado de la documentación del fideicomiso. El fideicomiso de su abuelo tiene una cláusula moral: adulterio, hijos nacidos fuera del matrimonio. Cualquiera de esos escenarios activado y documentado, y los fideicomisarios están obligados por los términos del fideicomiso a disolver su reclamo. La observé procesar esto. Su mano, que había estado descansando en su vientre de la forma ausente y protectora de las mujeres embarazadas, cayó lentamente a su lado. «Él nunca me dijo eso», dijo. «No, no lo hizo». «¿Cuánto es el fideicomiso?», le dije. Ella se sentó, no con gracia. Se sentó de la forma en que la gente se sienta cuando sus piernas han decidido por ellos. Afuera, un cortacésped arrancó en algún lugar de la calle. El sonido ordinario de un domingo era casi desconcertante. El mundo continuaba con completa indiferencia a lo que se estaba desentrañando en mi sala. «¿Él sabe que estás aquí?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. Muy pequeña, de repente, muy joven. El vestido de maternidad, que había entrado con tanta confianza, ahora solo parecía caro, inexplicablemente caro, de una manera que hablaba del dinero de otra persona gastándose en un problema. «Tengo esta conversación grabada», dije. «Estoy en Ohio. Una parte puede enviar un estado. No necesito tu conocimiento ni permiso para grabar una conversación de la que formo parte». Su cara palideció de una manera que requiere esfuerzo para recuperarse. «No voy a usarlo en tu contra», dije. «Voy a usarlo en su contra». Ella me miró fijamente. «Consigue tu propio abogado», dije. «No uno que él te recomiende, el tuyo propio. Guarda cada mensaje de texto que te envíe,
cada mensaje de voz, cada promesa que haga sobre manutención, sobre irse, sobre lo que va a hacer. Cada vez que cancele, amenace, no se presente, no pague, documentalo todo. Me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma que no esperaba. ¿Me estás ayudando? Nos estoy protegiendo a ambos, dije. Y a tu bebé, por lo que valga viniendo de mí. Jessica se miró el estómago. Cuando volvió a levantar la vista, todo lo que el costoso vestido había hecho por su compostura se había ido. Parecía tener 23 años. Parecía alguien a quien le habían entregado una historia y la había asumido. Y ahora solo empezaba a comprender la forma del terreno subyacente. Creí que eras la villana, dijo. Apenas salió un susurro. También te necesitaba a ti, dije. Te impidió hacer las preguntas correctas. La acompañé a la puerta. Se detuvo en el porche con la carpeta pegada al pecho. Dentro estaban los recibos de la tarjeta de crédito de Michael, su nombre en las cuentas, la documentación física de una vida que había estado construyendo en los espacios que yo no había estado mirando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Sonreí. Esta noche voy a hacer su cena favorita. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego dije, voy a sentarme frente a la mesa y observarlo comerla. Cerré la puerta suavemente en la cocina. El temporizador del horno sonó justo a tiempo. Michael llegó a casa a las 6:47 p.m. Escuché su llave en la cerradura, la secuencia particular de sonidos que había estado escuchando durante 11 años. Llave, puerta. El golpe específico de su bolso siendo dejado en el banco de la entrada. La pausa mientras él registraba el olor de la cena cocinándose. Algo huele bien, llamó. Pollo picata, le dije desde la cocina. 20 minutos. Entró en la cocina. Me besó la mejilla. Se sirvió una copa de vino. Me preguntó por mi día. Tranquilo, le dije. ¿Y el tuyo? Ocupado. Se apoyó en el mostrador. Se veía relajado, cómodo. La relajación específica de un hombre que no sabe que su situación ha cambiado. Lo observé y sentí algo muy quieto en el centro de mí misma. No perdón, no ira. Algo más frío y claro que cualquiera de los dos. La firmeza clínica de alguien que ha hecho el trabajo y ahora espera que el proceso se complete. Cenamos en la mesa junto a la ventana. Michael habló del trabajo. Una presentación para un cliente, una fecha límite, la particular irritación de un colega que no podía manejar los plazos. Hice preguntas apropiadas. Le rellené el vino. Frente al hombre que había estado con otra persona durante 8 meses de mi peor año, que le había dicho a una joven de 23 años que yo era la villana de su historia, que había gastado $30,000 en otra vida mientras yo dormía en un sillón reclinable de hospital. Me senté y comí pollo picata y mantuve mi rostro completamente, profesionalmente inmóvil. Había aprendido en 2 años de cuidado que se pueden sentir cosas enormes sin mostrarlas, que el cuerpo puede contener enormes cantidades de dolor, ira y pérdida, y aún así, realizar los gestos ordinarios. Poner una mesa, servir una comida, preguntar por el día de alguien. No es supresión, es estrategia. Después de la cena, mientras Michael cargaba el lavavajillas, fui a mi escritorio y envié 2 correos electrónicos. El primero fue para Diana Rowe, con la grabación de la tarde adjunta. El segundo fue para Meridian Wealth Partners, los administradores del fideicomiso, dirigido a un socio llamado James Caldwell, quien había hablado con Diana 2 semanas antes sobre la cláusula de moralidad y lo que constituiría una documentación suficiente. El asunto era documentación según nuestra conversación anterior. Adjunté la grabación. Adjunté las fotografías que había tomado de la factura telefónica de Michael, que Diana había obtenido a través de nuestra solicitud de registros de cuentas conjuntas. 4 meses de llamadas a un número de Columbus. El mismo número, consistente y frecuente. Adjunté el contrato de arrendamiento que Diana había encontrado para un apartamento en el Short North, registrado a la LLC de Michael, una estructura corporativa que yo no sabía que existía hasta que ella la encontró. Adjunté los extractos de tarjetas de crédito que Jessica había traído a mi puerta, que ahora tenían el valor adicional de ir acompañados de una grabación de audio de la mujer que los había pagado, explicando la situación con sus propias palabras. Pulsé enviar. Luego regresé a la cocina y me serví una copa de vino, y vi a Michael poner el último plato en el lavaplatos y girarse con la sonrisa fácil de un hombre que cree que el domingo ha terminado bien. Buena cena, dijo. Gracias, le dije. Diana Rowe me llamó el martes siguiente a las 9 a.m. Tenía 22 años de práctica en Derecho de Familia en el condado de Franklin, lo cual es tiempo suficiente para haber visto muchas variaciones de la mayoría de las situaciones, y había notado que ella daba las noticias, todas las noticias, buenas y malas, con el mismo tono mesurado. Así que había aprendido a escuchar la información, en lugar de la forma de entregarla. Meridian respondió, dijo ella. Han iniciado su proceso de revisión interna. Dada la documentación, esperan completarlo en 30 días. Hizo una pausa. Su abogado indicó informalmente que la evidencia parece suficiente para activar la cláusula. El fideicomiso, si se activaba la cláusula, no se disolvía en vapor, se redirigía. El abuelo de Michael había sido, como mencioné, un tradicionalista, lo que aparentemente se extendía a sus opiniones sobre lo que debería pasar con el dinero familiar cuando un miembro de la familia se comportaba de maneras que violaban los valores de la familia. El fideicomiso, en ese caso, se redirigía a otros beneficiarios nombrados. Una fundación de caridad que el abuelo había establecido, un primo en Denver, una pequeña provisión para el fondo de cuidado de Eleanor,
que ya no era necesario, no a Michael, ni $1. Diana también había, en las semanas desde que la llamé por primera vez, construido la solicitud de divorcio con la cuidadosa minuciosidad de alguien que ha hecho esto muchas veces y sabe exactamente qué detalles importan. Ohio es un estado de distribución equitativa, lo que significa que los bienes matrimoniales se dividen de manera justa, lo que no significa por igual, y lo que significa que la disipación documentada de bienes matrimoniales durante el matrimonio es un factor que el tribunal considera. $30,000 en tarjetas de crédito durante una aventura, mientras tu esposa cuidaba a un padre moribundo. Esa es la definición de disipación. Se va a sorprender con la presentación, dijo Diana. Sí, dije. ¿Hay algo que quieras que le diga cuando llame para preguntar sobre el acuerdo? Lo pensé. Dile, dije, que estoy abierta a una resolución justa, pero que justo, en este caso, va a requerir que él entienda exactamente lo que significa la palabra. Michael fue notificado un jueves por la mañana en su oficina por un oficial de notificaciones llamado Marcus, quien, según la asistente legal de Diana, tenía una expresión completamente neutral al hacerlo. Me llamó 7 veces esa tarde. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Los mensajes de voz progresaron de la forma en que progresan los mensajes de voz cuando alguien está descubriendo la forma de una situación que creía controlar. El primero, confuso, pidiendo una devolución de llamada. El segundo, más urgente, algo debe ser un malentendido. El tercero, el comienzo de la ira, palabras como tomado por sorpresa y después de todo. El cuarto, un giro a la negociación. Hablemos. Podemos resolver esto. El quinto y sexto, silencio, lo que significaba que había contactado a alguien que le había dicho algo que necesitaba tiempo para asimilar. El séptimo, dejado a las 11:42 p.m., solo su voz, muy tranquila, diciendo mi nombre. Escuché los 7 a la mañana siguiente. Tomé notas y se los reenvié a Diana. Quiero hablarles de una mujer llamada Dra. Priya Shanoy. La doctora. Shanoy es terapeuta en consulta privada en Columbus, especializada en duelo complejo y lo que ella llama pérdida de identidad del cuidador, el fenómeno psicológico específico de las personas que pasan años organizadas completamente en torno a las necesidades de otra persona y luego se encuentran cuando ese periodo termina, sin un sentido claro de quiénes son en su ausencia. Empecé a verla en noviembre del año pasado, 2 meses después de la muerte de mi madre. Por recomendación de la coordinadora de hospicio de mi madre, quien había visto, me dijo suavemente, lo que les hacía a las personas cuando no recibían ayuda con la transición. Le dije a la doctora Shanoy en nuestra tercera sesión que me sentía culpable por no sentirme peor por la muerte de mi madre, que había llorado en el funeral y luego había dejado de hacerlo, y que ese cese de llanto se sentía como un fracaso del amor. Me dijo que yo había estado de duelo durante 2 años antes de que mi madre muriera, que el dolor no siempre llega en el momento que esperamos, y que el cuerpo a veces hace su trabajo antes de lo previsto, cuando la pérdida es prolongada y anticipada. También me dijo algo más en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo, has pasado años al servicio de las necesidades de otras personas. Eso no es un defecto de carácter, pero sí significa que has tenido muy poca práctica en identificar y priorizar las tuyas propias. Parte de lo que vamos a trabajar es en descubrir quién eres cuando nadie necesita nada de ti. La había estado viendo durante 2 meses cuando encontré el recibo de la cena. Seguí viéndola durante todo lo que siguió, durante la documentación, la presentación, los mensajes de voz, las reuniones con Diana, la llamada del consejo de Meridian. Todos los martes a las 10 a.m. me sentaba en la oficina de la doctora Shanoy y procesaba lo que llevaba, y ella me ayudó a comprender la diferencia entre las cosas que necesitaba sentir y las cosas que necesitaba hacer. Pareces muy controlada, me dijo una vez, durante las semanas en que el divorcio estaba en proceso. Lo estoy, dije. ¿Es eso lo mismo que estar bien? Lo pensé honestamente. No, dije. Pero he aprendido que controlado y bien no tienen que ser lo mismo para ser útiles. Ella escribió algo en su cuaderno. Eso, dijo, es lo más útil que has dicho en 6 meses. El divorcio se finalizó en marzo. La negociación del acuerdo fue, según me dijo Diana, inusualmente eficiente, que era su forma de describir un proceso en el que el apalancamiento de una de las partes colapsó en varias direcciones simultáneamente, y el abogado de la otra parte le comunicó esto a su cliente en términos lo suficientemente claros como para que la lucha prolongada se volviera obviamente contraproducente. El fideicomiso había activado la cláusula de moralidad. Meridian dictaminó su decisión en febrero y la comunicó formalmente. El interés beneficiario de Michael se disolvió pendiente del divorcio. El primo de Denver recibió una llamada telefónica que no esperaba. La fundación benéfica recibió una asignación mayor de lo que nadie había anticipado. El abogado de Michael le envió a Diana una carta a principios de febrero que Diana me leyó por teléfono en el tono específico que usa cuando algo va mejor de lo esperado. El acuerdo me dio la casa, que era legalmente propiedad conyugal, independientemente de sus orígenes, porque 11 años de residencia conjunta y contribución conyugal cambian el cálculo en Ohio, junto con un acuerdo de pensión alimenticia estructurado basado en los ingresos que había renunciado durante mis años como cuidadora. Diana había contratado a un experto, un economista forense llamado Dr. Leonard Watts, quien calculó el valor de mercado de mi labor como cuidadora y los ingresos profesionales que había sacrificado.
El número era mayor de lo que había esperado. 5 años de cuidado profesional, había dicho el Dr. Watts con su habitual tono pragmático. A las tarifas vigentes, más el salario no percibido a su nivel de compensación anterior, ajustado por la trayectoria profesional, asciende aproximadamente a $340,000. $340,000. Eso era lo que valían esos años en números sobre papel, en el lenguaje que los tribunales entienden. Firmé los documentos del acuerdo un martes en la oficina de Diana, encima de una cafetería en Broad Street, con esa particular sensación de culminación que se produce cuando un proceso largo termina exactamente donde debe. Jessica, me enteré por una conexión mutua que no identificaré, había contratado a su propio abogado, no uno recomendado por Michael. Ella había documentado todo, como yo le había sugerido. Los procedimientos de manutención de hijos, según todos los informes, avanzaban con eficiencia, ayudados por la documentación que ella había acumulado y la grabación que yo le había proporcionado directamente a su abogado, con la bendición de Diana, en lo que respecta a las representaciones de Michael sobre su situación financiera. Le envié un mensaje de texto, 3 semanas después de que se finalizara el divorcio, sin nombre, solo mi número, que ella tenía desde la tarde en que vino a mi puerta. Decía, espero que tú y el bebé estén bien. Ella respondió 20 minutos después, estamos bien, gracias por lo que me dijiste. No lo entendí entonces. Ahora sí, lo leí 2 veces, dejé mi teléfono, me hice un té. La casa es mía ahora, en todo sentido. Legalmente, funcionalmente, completamente. He pintado 2 habitaciones, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había priorizado. La sala de estar es un verde profundo y cálido que elegí de una muestra de color en 30 segundos, y no me he arrepentido ni una sola vez. La habitación de invitados es azul pálido. Regresé a Hardwell Communications en enero, no en mi antiguo puesto, que había sido ocupado hace años, sino como consultora, algo que Diana negoció como parte de lo que ella llamó establecer tu reingreso profesional. Mis antiguos clientes me recordaban. El que no recordaba mi nombre, recordaba mi trabajo. Eso resultó ser suficiente. Veo a la doctora Shanoy los martes a las 10 a.m. Algunas semanas, las sesiones son difíciles. Algunas semanas son casi fáciles. Todas son útiles. Hay una pregunta que me han hecho las pocas personas a las que he contado esto, y que he tenido que pensar cuidadosamente antes de responder. ¿Estás enojada? La respuesta honesta es complicada. Estoy enojada por lo específico que hizo Michael, no por la aventura, ni siquiera por la decisión de irse, sino por la arquitectura del engaño, la historia que le contó a Jessica sobre mí, la crueldad particular de construir un villano a partir de la persona que más había dado, y luego usar esa construcción para justificar todo lo que siguió. Estoy enojada por los años de la enfermedad de mi madre que procesé en presencia de alguien que no estaba presente. En la silla del hospital junto a su cama mientras Michael estaba en otro lugar, diciéndole a otra persona que su esposa era el problema. Estoy enojada por la joven de 23 años con el vestido de diseñador que vino a mi puerta esperando una villana y encontró a una mujer con una carpeta, una grabación y 6 semanas de preparación, pero no estoy consumida por ello. Y la razón por la que no estoy consumida por ello, creo, es la misma razón por la que pude sentarme en la mesa frente a Michael y comer pollo picata y verlo rellenar su vino sin que me temblaran las manos. No puedes ser destruida por algo para lo que ya te has preparado. Mi abuela solía decir algo que no entendía cuando era joven. La paciencia no es esperar. La paciencia es lo que haces mientras esperas. Yo había hecho mucho mientras esperaba. El domingo que Jessica vino a mi puerta, estaba doblando la ropa. Era, genuinamente, una tarde perfectamente normal. La radio estaba encendida. El sol entraba por la ventana de la cocina en el ángulo en que entra en octubre. Tenía una taza de té a la temperatura adecuada. Sonó el timbre. Una extraña embarazada estaba en mi porche con las facturas de la tarjeta de crédito de mi marido. Esperaba a una mujer que no sabía lo que estaba pasando. Encontró a una mujer que lo sabía desde hacía 6 semanas, que había pasado 6 semanas preparándose y que había dejado el horno encendido porque sabía que quien entrara por esa puerta primero iba a necesitar ver que yo no tenía miedo. La invité a pasar. Preparé la cena, pulsé enviar y luego esperé a que el resto se resolviera. Porque eso es lo que haces cuando has hecho el trabajo. Has armado el caso y te has sentado en el centro paciente e inmóvil de tu propia vida. Esperas. Y dejas que la verdad haga lo que hace cuando le das suficiente espacio. Ella hace todo el trabajo por ti.